¿Será que usted conoce de aquellas personas que de cierta manera no quieren ser adultos, que evitan responsabilidades, que en muchas ocasiones hacen cosas de adolescentes teniendo más de 30 años y dice qué será lo que le pasa, por qué actúa de esa manera, se crea que es muy neneco o muy neneca? Pues vamos a hablar precisamente del síndrome de Peter Pan y qué mejor que nuestra especialista en el tema, Diana Ortega, psicóloga. Bienvenida al Café de la Mañana, Diana. Muchas gracias. Y empecemos a hablar qué es esto del síndrome de Peter Pan. Bueno, el síndrome de Peter Pan es un tema relativamente nuevo. Más o menos en 1983, un psicólogo estadounidense abordaba este tema por primera vez y lo definimos como aquel estado de inseguridad y de ansiedad que presentan algunos adolescentes en etapa tardía o adultos, los cuales tienen miedo a crecer, a adquirir responsabilidades. Pero ¿cuáles podrían ser de pronto esos síntomas? Porque en muchas ocasiones yo creo que todos llegamos a tener ese miedo a crecer, aunque a veces cuando estemos chiquitos, digamos, queremos ser grandes, queremos ser adultos, pero cuando ya empieza a llegar la etapa de la responsabilidad, uno dice, ay no, otra vez quiero ser niño, pero pues no sé si eso de una vez me genere a mí un síntoma para decir, es que yo sufro el síndrome de Peter Pan. Bueno, para aclarar algo, es muy importante ver este tipo de síndrome desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva como problema psiquiátrico y la segunda como problema sociológico. Dentro del problema psiquiátrico no podríamos hablar o definirlo como un trastorno porque no está todavía en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que manejamos nosotros los psicólogos y los psiquiatras. Sin embargo, sí podríamos describir síntomas tales como intolerancia a la frustración. Estas personas tienen miedo a la crítica, sufren de mucha ansiedad cuando van a ser evaluados por autoridades diferentes a las de sus padres o de su grupo primario. También sienten temor a adquirir responsabilidades como un trabajo, como una profesión, y son personas que por lo general carecen o tienen dificultades en las relaciones afectivas y relaciones sexuales. Eso pues ya cuando hablamos afectivas hablamos del hecho de encontrar pareja, ¿no? Sí. El que pues obviamente yo no sé cómo voy a manejar una relación con pareja, pues precisamente por eso, ¿no? Porque no quiero tomar una responsabilidad ni generar de cierta manera como un vínculo con alguien que pueda pues depender de mi afecto. Así es como ese temor a fracasar y se sienten inseguros de adquirir la responsabilidad de tener una relación afectiva que más adelante pueda ser un matrimonio. Tú hablabas de la etapa adolescente y la etapa adulta, pero ¿en qué momento, como padre, porque pues si estamos hablando de adolescentes, como padre puedo decir, mi hijo puede estar presentando algunos síntomas o puede de pronto puedo pensar que él puede presentar el síndrome de Peter Pan, o si soy adulto, pues las personas que me rodean, ¿cómo pueden alertarse que tengo este síntoma? Bueno, primero que todo yo creo que empieza desde etapas tempranas. Las pautas de crianza evidentemente son una señal para indicar a los padres que algo está mal. Vemos pautas de crianza permisivas, autoritarias y sobreprotectoras. ¿Qué ocurre con este tipo de pautas de crianza? No los dejan ser los padres a los jóvenes, no les permiten adquirir responsabilidades. Entonces, una señal de alarma que podemos identificar en nuestros jóvenes o adultos, sobre todo es ese temor a independizarse del hogar. Encontramos adultos de 30 años a 40 años todavía viviendo bajo el yugo de los padres, de pronto no asumen responsabilidad económica, sino que el papá le tiene que dar los recursos económicos para salir, digamos, a una fiesta o así. Esos son más o menos los síntomas. Lo mismo cuando a nivel profesional no adquiere responsabilidad y es una persona que ha tenido dificultades, ha hecho más de 5 o 6 carreras, ninguna exitosa, aún no tiene como un proyecto de vida definido.
Y conozco, de hecho, ahora que empiezo como a escuchar los síntomas del caso de una persona que incluso pues lo llaman, le dicen bebé o niño, sí, ya incluso sus amigos y es precisamente por eso, porque tiene más de 35 años, vive en casa de sus papás, nunca ha trabajado, vive pues como se dice coloquialmente de gorra, ¿no? Pues porque es todo le pagan, todo le gastan, todo le compran y él no adquiere la responsabilidad de poder asumir sus gastos. Pero ¿qué causa o quiénes causan ese trastorno en estas personas? ¿Hay alguien que pueda llegar a generar estas causas? ¿Será que es desde casa? Bueno, hay que ver muchos factores. Dentro de esos factores está el factor familiar, estas pautas de crianza que te nombraba anteriormente, aunque no le podemos asumir toda la culpa a los padres, también a nivel social vemos que de pronto la sociedad en estos momentos está desviando a los jóvenes frente a su proyecto de vida. Las redes sociales son un elemento muy bueno, pero ¿qué pasa? Muchos de los jóvenes, al no tener una figura representativa en el hogar, lo que hacen es asumir estas figuras de redes sociales como las prioritarias. Entonces vemos a aquellos chicos que quieren seguir siendo pues youtubers, o vemos también lo que los medios de comunicación hacen que desvíen a la persona de su proyecto de vida, entre otras cosas. ¿Quiénes son más propensos? Pues por el nombre Peter Pan uno dice, bueno, ¿será que son solo los hombres o las mujeres también pueden llegar a desarrollar este síndrome de Peter Pan o cómo lo podrían llamar? Mira que es una pregunta muy buena. Más o menos Dan Keeley hablaba del síndrome asignándole características al género masculino. Sin embargo, él también hablaba de otro síndrome que se llama el síndrome de Wendy. Entonces podemos ver que en los dos estamos en una situación muy similar de los dos géneros, porque también encontramos mujeres que se les dificulta salir de casa. Entonces el síndrome de Wendy ya va más allá de esa figura maternalista, de esa figura sobreprotectora que carece de necesidad de independizarse por sobreproteger la figura, en este caso de sus hijos, o en este caso de su pareja o esposo. Entonces se muestra muy sobreprotectora. Es impresionante además porque uno dice, bueno, y si yo como papá pues no le di desde pequeño las responsabilidades a mi hijo, y si yo he sido sobreprotector, o si yo he visto que mi hijo de pronto fue en cierta época de mi vida enfermo y pues yo todo el tiempo estaba cuidándolo porque le daba una gripe, que porque le daba esto, y entonces no permití que él asumiera responsabilidades y ya presenta este síndrome de Peter Pan, pasaron los años, tiene 35 años, sigue bajo mi responsabilidad porque no trabaja, no hace nada, no estudio, no quiere hacer nada. ¿Qué hago? ¿Tiene cura? ¿Puedo tratarlo? ¿Puedo hacer algo para que esta persona mejore? Bueno, claro que sí. Mira que es necesario hacer una prevención secundaria. Hablamos en la salud mental y en otras áreas de la salud de prevención primaria, secundaria y terciaria. Dentro de la prevención secundaria y terciaria es cuando ya presentamos aquellos problemas o síntomas específicos. En este caso, la idea sería recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra que nos pueda orientar, que pueda iniciar una psicoterapia con este joven o con este adulto. Cuando hablamos también de prevención primaria, ya hablamos de aquellos padres que quieren hacer un cambio en sus pautas de crianza. La mejor manera de hacer cambio es crear un ambiente democrático en el cual se le exija a la persona, pero también se le brinde amor, porque el problema es que hay hogares donde exigen demasiado, lo que hace que esa persona se frustre totalmente. Entonces es importante mantener un equilibrio entre el amor y control. Ahí es importante porque yo creo que a veces estos síndromes cuando están en los niños, sobre todo se da en eso, ¿no? En la afectación es por el lado del amor, el cariño, lo que profesan los papás cuando o es poco o es ya pues sobreabunda en casa. ¿Cómo hago como papá para, si estoy escuchando, tengo un hijo que apenas está en proceso de desarrollo, para evitar que mi hijo pueda llegar a desarrollar el síndrome de Peter Pan? La mejor manera es la comunicación. Una base
en el hogar, es la comunicación en el cual se dirijan como padres. Y no es motivo para que hablemos de que, digamos, hay un proceso de separación, entonces no hablo con ellos. Puede convivir la persona con los dos padres, puede convivir con un padre o una madre o sus abuelos, y es importante sentarnos a hablar. Desgraciadamente se ha perdido el hablar y nos hemos orientado a manejar las redes, la tecnología. Entonces, la mejor manera es hablar, mirar las expectativas que tiene de vida, porque a veces se nos olvida preguntarle a los jóvenes su proyecto de vida, los enviamos al colegio y desconocen por qué van a un colegio. Y se le tiene que orientar hacia esas esferas de vida, hacia ese proyecto de vida, para que la persona garantice en sus áreas personal, afectivo, familiar, social y profesional un futuro muy, muy bueno. Entonces, podríamos decir en conclusión, doctora Diana, y es que todo depende de casa, y en casa es donde se nos forman, ¿no? Más que todos a veces decimos, no, es que en el colegio es que le dan las responsabilidades, dejamos todo en manos de los maestros, pero realmente es en casa donde empieza la formación de un joven, un adulto que será pues el futuro de nuestro país. Así es. Igual pues también la educación ha tenido su dificultad, y es que se ha desviado dentro de las áreas del proyecto de vida de un ser humano, y a veces ha generado también desmotivación para que ellos aprendan a adquirir responsabilidades. Entonces, la situación nace de casa, pero se mantiene o se refuerza durante la educación y aquellos, digamos, grupos sociales que le garantizan a este ser humano un proyecto de vida definido. Bueno, pues Diana, agradecerte por estar con nosotros en el Café de la Mañana, por habernos ampliado un poco más el panorama de lo que es el síndrome de Peter Pan. Canaltro.com